Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y nos hable en la noche de hoy a través de estos minutos que queremos seguir compartiendo este tema que hemos titulado Cómo sufrir bien, y en particular en la noche de hoy profundizar un poco en lo que sería la gloria de Dios y mi sufrimiento. ¿Qué relación hay entre la gloria de Dios y mi sufrimiento? Quisiera orar brevemente por esta enseñanza. Señor, una vez más recurrimos a ti porque de ti dependemos y queremos que tú nos ayudes a ver tu verdad de una manera clara y que tú nos instruyas y nos ayudes a crecer a la imagen de Cristo en esta noche. Glorifícate entre nosotros, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Pues muy bien, este tema de sufrir bien parecería el título una contradicción, porque el sufrimiento usualmente uno lo asocia con algo negativo, malo, doloroso, aflictivo, y ciertamente es doloroso y aflictivo, pero en la Biblia el sufrimiento no tiene una connotación negativa, porque Dios tiene propósitos, y eso es parte de lo que hemos venido aprendiendo a lo largo del curso. Y en particular vamos a ver en la noche de hoy que la gloria de Dios está íntimamente vinculada con el sufrimiento que Él permite que ocurra en el mundo y que ocurra también en nuestras vidas de manera específica. Y yo quisiera comenzar de manera introductoria, bien arriba, por así decirlo, para que entendamos algunas cosas antes de entrar de lleno en el tema de la relación entre la gloria de Dios y mi sufrimiento. El fin principal del ser humano, hay un famoso, se llama catecismo o enseñanza bíblica que surgió de la Reforma, que se llama el Catecismo de Westminster. Es un catecismo muy conocido y es básicamente una declaración de ciertas doctrinas que son importantes. Muchas iglesias lo usan para discipular a sus miembros. Nosotros estamos de acuerdo prácticamente con todo lo que el Catecismo de Westminster plantea, aunque no lo usamos aquí como un discipulado, pero es un documento bastante sencillo, pero muy profundo. Y su primer planteamiento es el siguiente: que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Que el fin principal del hombre, del ser humano, es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y ya desde ahí comenzamos nosotros a introducir qué posible, qué eventual relación veremos entre mi sufrimiento y la gloria de Dios. Pero primero pensar que yo vivo y yo fui creado para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Fíjense cómo lo dicen algunos pasajes. Estos de hecho son algunos de los textos que plantea el mismo catecismo. Usan Romanos 11:36, donde dice que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Eso es un versículo muy absoluto, muy general, indicando que todo es de Él, ha sido creado por Él, porque Él fue el creador, y son para Él. Todas las cosas, incluyendo la existencia de los seres humanos. Primera de Corintios 10:31 lo baja un poquito más a la vida práctica, a la vida del ser humano, y Pablo dice que sea que comamos o bebamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Eso es lo que dice Primera de Corintios 10:31. O sea, Pablo dice que cualquier actividad que nosotros hagamos en nuestra vida, por sencilla que parezca o por sencilla que sea, por cotidiana que sea, como el comer y el beber, que lo hacemos todos los días, al menos una vez o dos veces al día, aún eso debemos hacerlo con una conciencia de cómo puedo traer gloria a Dios. Y si eso es en algo así, ¿qué será con las demás cosas de nuestra vida? O sea, definitivamente el planteamiento es que toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios.
El Salmo 73, 25 y 26 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción, mi tesoro, lo más preciado para siempre. Eso es lo que dice el texto. Dios es lo que yo más aprecio, valoro, lo más digno de mí, y es para mí, para siempre. Eso es lo que el salmista está diciendo. Y son 3 textos que usaban los que redactaron el Catecismo de Westminster cuando plantearon esto de que el fin principal del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hablando todavía más acerca de esto y dando un poquito más de contenido bíblico, porque quiero que esta parte quede bien fundamentada en la Biblia. Leamos algunos textos. Yo no lo voy a explicar todo, sino es simplemente yo puse en negritas las ideas principales para que ustedes la vean. Ezequiel 20:14. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar Rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder, o sea, para Dios exaltarse. Dios los salvó por amor de sí mismo, para exaltar su poder. Éxodo 14:4. Yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Fíjense cómo Dios, hablando a través de Moisés, dice: yo seré glorificado a través o por medio de Faraón. Éxodo 14:17, un poquito más abajo, dice más o menos lo mismo. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Seguimos. Isaías 43:6. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria. Dios ha creado para su gloria, y en especial su pueblo, los suyos. Él se atribuye que la creación de ellos ha sido para su gloria. Salmo 106:7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, sino que se rebelaron. Esto es una cita de lo mismo que leí, pero citado por David más adelante en el Salmo. Y dice al final: no obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Dice Efesios 1, hablando de la salvación: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, todos estos pasajes dicen 3 cosas, y en eso quisiera que fijaran su mente. En primer lugar, Dios dice que Él creó para su gloria. Ese fue el motivo, la razón de su creación, para su gloria. En segundo lugar, Él salvó a su pueblo, escogió a su pueblo y lo salvó de las manos de Faraón, que es un simbolismo de nuestra salvación espiritual, para su gloria. Y luego en Efesios 1, presenta el último pasaje que indica que Él nos salvó, nos redimió del pecado, para la exaltación de su gracia. O sea, la creación, la elección del pueblo judío, la redención, todos son eventos que Dios hace para su gloria, para la exaltación de su nombre. Y eso es una línea, es un tema que está a lo largo de toda la Biblia. Todas las actuaciones de Dios están enfocadas en exaltar su nombre, en honrar su nombre, en presentar sus atributos, en que el hombre pueda conocerle mejor en su grandeza, en su belleza. Y esa idea a muchos le choca, porque uno pensaría que Dios es un ser consumido consigo mismo, un ser egocéntrico, ególatra. De hecho, si vemos un ser humano que hace todo para su promoción, para su gloria, para su exaltación, nosotros tendríamos problemas con ese individuo, porque
evidentemente no le luce al ser humano vivir enfocado en sí mismo. De hecho, le hace daño, lo deteriora moralmente y relacionalmente. Pero Dios no es así. De hecho, el autor muy conocido por algunos de ustedes, C.S. Lewis o C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, que ya hay hay varias películas de ella, tenía una lucha en su mente acerca de esta idea de que cómo es que Dios siempre se autopromociona, siempre se autoexalta, siempre todo lo que hace lo hace para su gloria. ¿Cómo es eso? Él no entendía, y de hecho él decía en unas reflexiones sobre los Salmos que él se avergonzaba cuando alguien le preguntaba, pero ¿cómo es que tu Dios todo lo que hace lo hace para su gloria y para la exaltación de su nombre? Eso no se ve como un poco raro, que un ser esté concentrado en sí mismo de esa manera. Y él escribe lo siguiente, esta es una cita que hace Tim Keller de C.S. Lewis, es un poquito larga, pero quisiera que la leyéramos. Dice: por años Lewis se sentía avergonzado por los reclamos de Dios de glorificarlo y alabarlo, de hablar de sus grandezas y exaltar sus excelencias. Lewis decía: todos desprecian a aquellos que demandan admiración de su propia virtud. Pero luego razonó que Dios ha de ser glorificado en la misma forma que el buen arte ha de ser admirado, puesto es la respuesta apropiada y adecuada. Si no le damos al buen arte el aplauso que merece, somos ignorantes, insensibles o sencillamente estamos obviando algo. Pero somos nosotros los que perdemos el beneficio del disfrute. Dios es el ser más hermoso y all satisfying. Yo no encontré una traducción para eso. Significa que Dios es el ser que más puede satisfacer el corazón. Por lo tanto, es el ser que debe ser más admirado. Fíjense que Lewis hace una comparación, una analogía entre la admiración del arte y la admiración de Dios. Cuando yo contemplo una obra de arte, y de hecho ahora estoy recordando que hice una ilustración en mi sermón del domingo pasado con relación a contemplar una obra de arte, pura coincidencia, bueno, yo no soy tan artístico tampoco. El punto es que uno contempla una obra de arte y el que no sabe de eso, no tiene los sentidos afinados con el arte, va a perder muchos detalles. Y el hecho de que yo no admire y no aplauda una obra de arte no quiere decir que no tiene calidad. El problema soy yo, que no estoy percibiendo, no me estoy percatando de lo sublime, de la calidad de la obra, y por lo tanto yo me estoy perdiendo el beneficio del disfrute. De la misma manera, cuando Dios no es admirado como debe ser admirado, Él es exaltado, Él es sublime, pero yo ignoro aspectos de Dios que me colocan a mí como una persona que no lo alaba, que no lo glorifica. Por lo tanto, cuando Luis razonó de esta manera, que Dios es digno de admiración, digno de alabanza, el más digno y el más merecedor de alabanza y adoración, entendió que cuando Dios dice que Él hace algo para su nombre, es lo lógico en un universo donde Él es el ser más exaltado. ¿A quién más le vamos a dar la exaltación si no es a Él? ¿A quién más la criatura se va a plegar si no es a Él? Y Dios sabe que cuando yo me pliego ante el Creador, yo recibo el beneficio de admirar su grandeza y de liberarme de todos los demás ídolos que me esclavizan. Adorar al verdadero Dios me libera de todos los ídolos temporales que mi corazón crea. Por lo tanto, la adoración de Dios que Él demanda es lo lógico, dado el ser que Él es. Y en segundo lugar, produce un gran beneficio en la criatura que es liberado de todas sus idolatrías. Y entonces Luis, luego de ahí, comenzó a sentirse tranquilo con el hecho de que Dios se autoglorifica, se autoexalta, se autopromueve, porque Él es digno de recibir la alabanza y la adoración y la exaltación. Él no puede darle su gloria a otro porque Él es digno.
y es perfecto. Entonces, hablando de esto de la gloria de Dios, estamos como aterrizando un poco al tema. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿De qué estamos hablando? Porque estamos hablando al principio del título de la gloria de Dios y mi sufrimiento, pero vamos a definirla. Y hay dos palabras en la Biblia que se usan para expresar gloria y la gloria de Dios. La primera palabra es muy usada en el Viejo Testamento y es kabod. Es una palabra en hebreo que significa literalmente peso, algo pesado. Con respecto a Dios significa su importancia, su honor, su valor, su suprema importancia. Es el sentido en el que más se usa en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Dios es glorioso significa que Dios importa más que cualquier otra cosa o persona, que Él tiene más peso que cualquier otra cosa o persona, que Él es más digno que cualquier otra cosa y persona. A eso nos referimos muchas veces, o a eso cuando leemos en el Viejo Testamento la gloria de Dios, en muchas ocasiones tiene que ver con eso, con el peso de su persona, con la dignidad de su persona, la importancia de su investidura. Decimos en ocasiones cuando un presidente o un juez, digamos, está en su sala de juicio, un presidente entra a un salón, dice que la importancia de su investidura hace que uno se pare, que uno lo salude con reverencia, ¿correcto? Bueno, en el caso de Dios, Dios es el ser de más peso. La investidura de Dios es incomparable. La dignidad de Dios es incomparable también. Y a eso se refiere la palabra kabod, la importancia, el peso que Dios tiene. Y la segunda palabra que es más usada en el Nuevo Testamento, bueno, antes de eso, en el Viejo Testamento también hay otros usos de la palabra gloria, cuando Dios también se manifiesta de una manera visible y extraordinaria, es glorioso, está expresando su gloria también. O sea que también hay usos en el Viejo Testamento que hablan de belleza, de algo maravilloso, pero el uso más frecuente es este, de que Él es importante, digno, la importancia de su investidura. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento está la palabra doxa, que es griego, y significa absoluto esplendor y belleza, tanto moral como física. Pongo entre comillas físico, le voy a explicar por qué ahora. También significa alabar o maravillarse, luminosidad, brillantez, belleza. Esta palabra doxa, si ustedes recuerdan, aquellos que han leído sus Biblias con cierto detenimiento, hay ciertas cartas, sobre todo en el Nuevo Testamento, que al final tienen una parte que se llama doxología, que significa alabanza, exaltación gloriosa de Dios. De hecho, ahí puse ejemplos en Romanos 16:25, Efesios 3:20 y Primera de Timoteo 16. Yo voy a leer solamente una para que sepan a qué me estoy refiriendo cuando hablo de la doxología, de la alabanza. Vamos a leer Romanos 16:25. Pablo, terminando, dice: y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto, pero ahora ha sido manifestado por las Escrituras. Y luego al final dice: al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Es como una parte especial para exaltar, glorificar, alabar, aplaudir a Dios. Eso es la doxología. Entonces, doxa significa belleza, esplendor, y eso es tanto moral como físico. Y digo físico porque Dios no tiene un cuerpo, Dios no tiene un cuerpo físico, nosotros sabemos eso. Dios es espíritu. Pero Dios en ocasiones se manifiesta. De hecho, físicamente Cristo es la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Cuando Cristo adquirió su cuerpo, por así decirlo, se encarnó, pues a partir de ese momento Él tiene un cuerpo visible, físico.
Pero Dios en sentido, Dios Padre y Dios Hijo tampoco antes de ser encarnado no tenía un cuerpo. Y en el Viejo Testamento vemos que Dios se aparece, tiene apariciones, pero no es Dios físicamente que se aparece, sino que son manifestaciones de Dios. En un momento dado Moisés es llamado y ve un arbusto ardiendo que no se consume. Y Moisés dice, wow, ¿qué será esta maravilla? Y Dios le habla desde el arbusto y dice, estás en terreno santo, quita tus sandalias. Por lo tanto, ese arbusto no era Dios, pero era una representación de Dios. Y al ser un arbusto que no se consumía, con fuego que no se consumía, estaba manifestando un atributo de Dios que Él es inagotable, que Él es sobrenatural, un fuego que no consume, sobrenatural. Por lo tanto, la manifestación tenía reflejo de lo que Dios era. Entonces, cuando Dios se ha manifestado a lo largo de la historia, y lo hemos visto en múltiples ocasiones en el Viejo Testamento, en todas las ocasiones Él sorprende, es hermoso su aparición, su manifestación es extraordinaria. En un momento dado Él se le aparece a Manoa, el padre de Samsón, y Manoa le dice, se aparece como si fuese una persona. Y Manoa no sabe quién es este ser que le está hablando y le pregunta su nombre, ¿y cómo te llamas? Y el ser le responde, ¿para qué te voy a decir mi nombre si sabes que es maravilloso? Así mismo está en la Biblia, esa conversación entre Manoa, el padre de Sansón, y entendemos Cristo preencarnado antes de venir a la tierra. Entonces, estas dos palabras son las que se usan para hablar de gloria: kabod, peso, dignidad, importancia, y por otro lado doxa, esplendor, belleza, moral y física de Dios. Entonces, si uno usa esas dos palabras, entonces, ¿qué significa glorificar a Dios? Cuando yo digo nuestras vidas se supone que deben glorificar a Dios. ¿Qué implica eso a la luz de estas dos palabras? Bueno, significaría lo siguiente: reflejar de alguna manera la suprema importancia, valor y dignidad de Dios, así como la extraordinaria belleza de su carácter en nuestras vidas. Reflejar con nuestras vidas la suprema importancia, el valor y la dignidad de Dios, así como la extraordinaria belleza de su carácter. Glorificar a Dios con nuestras vidas es hacer que Él brille en nosotros. ¿Se entendió? A la luz de lo que yo expliqué, si kabod y doxa son las dos palabras que se utilizan para hablar de gloria, glorificar a Dios es hacerlo ver importante en nuestras vidas, hacerlo ver hermoso en nuestras vidas, y que sus atributos, lo que Él es, se manifieste en nosotros, se vea en nosotros, se lea en nosotros. Eso es glorificar a Dios. Y de manera particular, decía Jonathan Edwards, Dios es glorificado en nosotros no solo cuando su gloria es vista, sino cuando es disfrutada. O sea, que no basta con que yo muestre la gloria de Dios, sino que tiene que verse que yo disfruto de ese Dios al que yo sirvo. Imagínense que ustedes están sirviendo en una empresa, una de estas empresas que se llaman las mejores empresas para trabajar en Latinoamérica. No sé si ustedes han visto esos top 10 que hay, que salen, las mejores empresas para trabajar en República Dominicana. Y usted está trabajando en una de las mejores empresas de República Dominicana. Dicho por las diferentes revistas que hay aquí de ese tipo de cosas. Pero sucede que ustedes se presentan a alguien y alguien los conoce y ustedes dicen, yo trabajo en tal empresa, y la gente sabe que esa es la empresa donde todo el mundo quiere trabajar. Ah, no me digas, tú trabajas ahí, ¿qué tal? Bueno, no es tanto como dicen tampoco. No es tanto como dicen. No todo lo que brilla es oro. Tú sabes que la gente habla mucho y usted contesta así. ¿Qué va a pensar la persona con la que usted está hablando de esa empresa? Bueno, que no es tan buena como dicen. ¿Entiendes? De la misma forma, si yo tengo supuestamente una relación con el Dios del universo, con el Dios creador, con el Dios que me ha redimido, y sencillamente mi vida como se muestra apática hacia ese Dios, y en los momentos de tribulación a mí me tiemblan las piernas y me sudan las manos, y en los momentos de ansiedad yo me pierdo en la ansiedad y en la preocupación, lo que me van a decir, bueno, pero ¿y ese Dios que tú crees no se supone que es un Dios todopoderoso, todo soberano, todo atento a sus hijos? No lo estoy mostrando. Yo tengo no solamente que mostrar a Dios, yo tengo que disfrutar de ese Dios, de tal manera que Él sea glorificado.
John Piper lo pone de esta manera, muchos de ustedes conocen el eslogan del ministerio de John Piper, que es: Dios es más glorificado en nosotros cuando más satisfechos o mientras más satisfechos estamos en Él. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Okay, entonces, habiendo dado esa introducción de que Dios todo lo que hace, su creación, la elección de su pueblo, la salvación de su pueblo es para su gloria, habiendo entendido que gloria es el peso, la importancia, la belleza de Dios, y que glorificarlo es reflejar ese peso, reflejar esa importancia, reflejar ese valor que Dios tiene en nuestras vidas, entonces hablemos de la gloria de Dios y mi sufrimiento. Y hay dos maneras en las que yo quisiera hablar en este sentido. En primer lugar, Dios se glorifica en mi sufrimiento ante nosotros, frente a nosotros, cuando yo veo a Dios más glorioso. En medio de mi sufrimiento yo puedo ver a Dios más grande, más bondadoso, mejor proveedor, yo lo veo más santo, mi visión de Dios se amplía. En ese momento Dios se ha glorificado frente a mí. ¿Ok? Mis prioridades han cambiado por alguna situación en mi vida. Ahora mi prioridad cambió. Ahora Dios es más importante en mi vida. Le doy más peso, más cabot. Entonces Dios se ha glorificado en mi vida. Esa es una forma en la que Dios se glorifica en nuestras vidas a través del sufrimiento. Y la otra forma es que Dios se glorifica ante otros, no ante mí, ante otros, pero por medio de mí, en mi sufrimiento, cuando me ven sufrir. Cuando otro me ve sufrir y otro dice: wow, ¿cómo sufre? Sufre bien. Yo quisiera sufrir así. ¿Cómo es que está tan tranquilo? Dios es glorificado, magnificado a los ojos de los demás. Esas son las dos formas, de manera básica, en la que Dios usa mi sufrimiento para traer gloria a sí mismo. Porque yo veo a Dios más grande o porque otros ven a Dios a través de mí. Entonces, ahí quisiera detallar ahora, profundizar un poco en estos dos aspectos, comenzando con que Dios se glorifica ante nosotros cuando yo quisiera iniciar esta parte comentándoles sobre una mujer que muchos conocen que se llama Elisabeth Elliot. Es esa señora que está ahí. Elisabeth Elliot es conocida porque ella era la esposa, o fue la esposa de Jim Elliot, un misionero norteamericano, graduado en Chicago como misionero y luego enviado a la selva del Ecuador a ser misionero dentro de una tribu indígena que, para hacerle corta la historia, Elliot se mueve con su esposa Elizabeth a la selva del Ecuador y se mueve junto con otras 5 familias a hacer una obra, a establecerse ahí. No fue un viaje misionero de corto plazo, fue un establecimiento de las familias en esa zona. Era una comunidad que no había sido alcanzada nunca había llegado un misionero ahí, no se conocía el idioma, no habían caminos conocidos para llegar a esa comunidad, y de hecho los primeros contactos que se tuvieron con esa comunidad era con una avioneta y se le lanzaban regalos. Duraron meses lanzándoles regalos, comida, cosas para sus necesidades, agua, de manera tal que fueran ganando el favor de esa comunidad, porque eran conocidos como muy agresivos. De hecho, el nombre a mí se me escapa ahora, pero se le llamaban los Aucas. Pero recientemente fui aclarado que Aucas no era el nombre de la tribu, sino que Aucas significa malo. Entonces las otras tribus decían: esos son los Aucas, porque eran malos, eran muy agresivos y eran mortales acercarse a ellos. Duraron meses tirándole estas cosas para que la avioneta, cuando aterrizara eventualmente, ellos supieran que eran amigos. Pasó el tiempo, pasaron los meses, estas 5 familias haciendo esta obra, y llegó el día en que finalmente ellos deciden bajar.
bajaron, tuvieron un contacto con una joven, comenzaron a contactar, a hablar con esa joven y, como les dije, para no hacer larga la historia, a los varios encuentros, un tema de celo con la joven, un individuo de la tribu celoso con la joven que estaba teniendo contacto con estos misioneros, armó una turba y atacó a los 5 misioneros que estaban todos entre los 23 y los 26 años y los mataron a todos. Elizabeth Elliot era una esposa de estos misioneros. Ellos tenían hijos todos, estaban recién establecidos en esa comunidad y esto fue una gran tragedia para ellos, evidentemente. Elizabeth Elliot se confunde y busca dirección, pero eventualmente ella se queda ahí, se queda en la comunidad y finalmente la comunidad comienza a ver conversiones a Cristo. Y la razón fundamental por la que muchos de ellos vinieron al Señor fue porque ellos se dieron cuenta que Elizabeth era la esposa de uno de los muertos y cómo esta señora, habiendo sido la esposa de uno de los muertos, se había quedado en la comunidad y eso quebró su corazón de varios de los miembros de la comunidad. Y de hecho ya la obra prosperó y demás y está la historia de que incluso un pastor que bautizó luego la hija de Elliot, de Jim Elliot, fue uno de los que participó en la turba que mató a su papá. Una cosa impresionante, es una historia de película, literalmente. Hay 2 películas que hablan de esta historia. El punto es que ella escribe un libro que se llama, ese libro que está ahí, No Graven Image, ninguna imagen grabada, significa ese título. Es una novela que ella escribe. No es una historia real, pero representa su historia. Representa su historia. Y en esa historia, ella cuenta la historia de una misionera, que no se trata de ella, pero de otra misionera, es ficticia la historia, que también comienza a trabajar con unos indígenas traduciendo la Biblia, y luego de que lleva un tiempo traduciendo la Biblia, trabajando con uno de los nativos de la comunidad, ella llega a la casa de este hombre nativo de la comunidad y se lo encuentra enfermo. Al encontrarlo enfermo, ella era enfermera y ella le inyecta penicilina, pero el individuo era alérgico a la penicilina. Y frente a ella, frente a la misionera que está trabajando con este individuo, que es el único que sabe español y sabe el idioma autóctono de los indios, de los indígenas, muere frente a ella y la esposa de este señor la acusa a ella de que ella mató a su esposo. La historia prosigue y ella se confunde también y cuestiona a Dios. Le dice, pero ¿dónde estás tú, Dios? ¿Dónde estás tú en medio de mi dolor, en medio de todos estos años dedicado a la traducción de la Biblia para que miles de personas conozcan la Biblia? Y finalmente el único traductor que yo tenía, tú permites que muera de una manera tan estúpida. Ella no se siente capaz de continuar. Y la historia continúa. Recuerden que es una novela. Ella finalmente entierra a este señor, que era su amigo, que era participante de la obra misionera. Y la obra termina básicamente así. No hay un final feliz, no hay un desenlace. La obra deja a uno como en el aire. Pero hay una línea al final, que es lo que ella pone aquí, y es la clave para entender la obra, que es esta línea, donde ella dice, si Dios fuera mi cómplice, me traicionó, pero si Él es Dios, me liberó. ¿Qué quiso decir Elizabeth Elliot con eso? Si Dios fuera mi cómplice, me traicionó, pero si Él es Dios, me liberó. Lo que ella estaba tratando de indicar era que nosotros tenemos la idea de que Dios participa de nuestros proyectos, de que Dios nos acompaña en nuestros proyectos, de que Dios tiene que apoyarnos en nuestros proyectos. Y cuando los proyectos
nuestros no salen como deberían salir, nos sentimos traicionados porque nosotros pensamos que Dios es nuestro socio en nuestros proyectos. Ella dice, si Dios fuera mi socio, mi cómplice, Él me traicionó. Pero Dios a veces actúa de una manera que no es predecible ni esperable por nosotros. Dios es Dios. Dios no está en tu proyecto, Dios está en su proyecto. Y siempre y cuando el tuyo compagine con el de Él, pues el proyecto va hacia adelante. Pero realmente quien debe plegarse a los proyectos del otro es yo a los proyectos de Dios y no viceversa. Entonces lo que ella dice ahí es que, pero si Él es Dios, me liberó. ¿De quién? De los dioses de mi imaginación, del Dios de mi imaginación. La gente se imagina que Dios tiene que celebrar todo lo que yo hago. Tiene que hacer y seguir todo lo que yo sigo. Y yo le doy hacia allá y digo, Señor, bendíceme, pero no le pregunto antes. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios soberano. El Dios que piensa mucho más alto que nosotros. El Dios que muchas veces nosotros no podemos entender. El Dios cuya sabiduría es inescrutable. Ese es el Dios que nosotros servimos. Por lo tanto, cuando las cosas no salen como como yo pensaba y me confundo, Dios se glorifica. Porque Dios me hace ver que Él es Dios. Que Él no es mi cómplice ni mi socio, Él es Dios. Él está por encima de mí. Y Él tiene el derecho de cambiar mis planes. Él tiene el derecho de redirigir mi barco. Él tiene el derecho de escribir una conclusión distinta a mi historia. Y las confusiones que nosotros tenemos con los actos de Dios en nuestras vidas, con el sufrimiento en nuestra vida, tiene que ver precisamente que nosotros no entendemos. Porque en mi plan, Señor, en mi plan esto no cuadra. En mi plan esto no cuadra. Pero es que no es tu plan. Es el de Él. En el de Él sí cuadra. Entonces lo que tú tienes que plegarte ante su soberanía y considerar qué está Dios haciendo en tu vida a través de ese plan que tú no tienes ni idea de qué es lo que Él está haciendo. Entonces el libro de Elisabeth Elliot fue ampliamente criticado en los círculos cristianos, en muchos círculos cristianos, no en todos, porque presentaba un Dios aparentemente insensible. Pero ella dijo, luego en una exposición que hizo, el libro se trata de mí. Yo no tengo, y no tengo de hecho todas las respuestas a lo que pasó cuando yo tenía 22 años y mi esposo fue asesinado por unos indígenas que yo ni conocía y quedó toda una familia huérfana. Yo no tengo todas las explicaciones, pero Dios no tiene que dármelas tampoco. Ahora sí, Dios me ha acompañado a lo largo de mi vida y ha estado ahí conmigo, fortaleciéndome y ayudándome a caminar. Entonces, ella concluía lo siguiente acerca de su propia historia. Conocemos ese tiempo en la historia de la iglesia cristiana donde la sangre de los mártires fue su semilla. Estamos tentados a asumir aquí una simple ecuación. 5 hombres murieron, hablando del esposo de ella y los 4 amigos. Por ejemplo, eso pudiera significar X número de cristianos Waorani, ese es el nombre de la tribu. Dice ella, o tal vez no. Dios es Dios. Lo destrono de mi corazón si le exijo que actúe de una manera que satisfaga mi idea de justicia. Es el mismo espíritu que se burla diciendo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Existe una incredulidad. Incluso existe una rebelión en la actitud que dice, Dios no tiene derecho a hacerle eso a esos 5 hombres a menos que... ¿Entienden la idea? Y uno de los problemas
en nuestras vidas para entender nuestro sufrimiento tiene que ver con que nosotros pensamos y nos relacionamos con Dios, no con el Dios que se ha revelado en la Biblia como el Dios soberano y dueño de nosotros, sino como un Dios que nosotros queremos que esté a nuestro servicio, al servicio de mis deseos, al servicio de mis planes. Y no es así. Entonces estoy constantemente o con frecuencia frustrado ante la vida y frustrado con Dios porque yo no termino de entender que Dios es soberano e inentendible para la mayoría de nosotros en muchos de sus actos. Pero hay cosas muy claras en su palabra que me indican que yo puedo confiar en Él aunque yo no lo comprenda completamente. Y la principal razón por la que yo puedo confiar en Dios es por la cruz. La cruz es la mayor indicación de que Dios está por nosotros y no contra nosotros. Y la cruz, el sufrimiento glorioso pero inexplicable de Jesús, miren cómo lo pone la palabra en Juan 12, 23 y 32, que voy a saltar un par de versículos. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ustedes saben a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo para que el Hijo del Hombre sea glorificado? A su crucifixión. ¿Cuántos de nosotros pondríamos o definiríamos nuestra crucifixión como el momento de nuestra glorificación? Como el momento de más gloria de nuestra vida. ¿Quién lo definiría? ¿Que alguno de nosotros se nos hubiese ocurrido, pasado por la mente, que yo anticipo que me van a fusilar y yo voy a decir, me acerco a mi gloria? Señores, eso es una lectura de la vida divina. Divina. Dios ve cosas en la vida que nosotros no vemos y busca cosas que usualmente no buscamos. Y por eso nos confundimos. Por eso estos hombres, discípulos de Jesús en Juan 12, ellos decían, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿De qué que él está hablando? Porque él habla de la glorificación y de que se va a morir, pero que son cosas como que no compaginan. Y más adelante entonces le agrega, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Ahí está la gloria. Cristo sabía que la cruz era el sacrificio en favor de los hombres y que la cruz iba a permitir el perdón de los hombres y iba a atraer a los hombres hacia sí. Ahí la gloria. Pero hermanos, si nosotros no tuviésemos la Biblia que nos interpretara qué pasó en la cruz, viéramos la historia y dijimos, hubo un hombre en Jerusalén que fue crucificado, un hombre bueno que fue crucificado. Qué tragedia, qué pena, qué pérdida. 33 añitos tenía. Tenía todo un futuro por delante. Y se lo cortaron. Si nosotros no tuviéramos la Biblia que nos dice lo que fue la cruz, lo que representó la cruz, la lectura de Dios de ese evento, nosotros no le diéramos a ese evento la importancia que tiene. Y la importancia que tiene es que yo soy limpio por medio de la cruz de Cristo. La interpretación de Dios es lo que le da significado a los eventos de mi vida. Lo que pasa también entonces es que ocurre que hay muchas cosas que yo no sé cuál es el significado. Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero tiene significado. La cruz es un ejemplo de que lo inexplicable tiene explicación. Cuando tú no sepas lo que está pasando en tu vida y tú estás sufriendo, afligido y tú no entiendes, tú miras la cruz y tú dices, wow, tú le entiendes la cruz porque a ti te la han explicado. Porque ahí está la Biblia que te dice lo que implica y lo que significa. Pero si no tuviésemos la Biblia, fuera una simple tragedia, un fusilamiento de un rabí judío. Entonces en tu vida hay cosas que Dios no te ha explicado, pero eventualmente tú entenderás. O en gloria lo entenderás. Pero tiene sentido en la mano de Dios. Dios tiene una interpretación para los zigzags de tu vida, para las aflicciones de tu vida. Dios tiene una interpretación. Entonces, ¿cómo se glorifica a Dios en medio de un sufrimiento que yo no sé para qué es? ¿Cómo se glorifica a Dios en mi vida? Porque yo estoy hablando, acuérdense que tengo un punto de Dios se glorifica ante mí.
en mi sufrimiento. Bueno, ante lo inexplicable, confía. Dios se glorifica cuando tú confías. Cuando tú tapas tu duda y tu incertidumbre con fe de que Dios tiene control. Miren este texto, es un texto que está en Romanos 4, hablando de Abraham. Y aunque es un poquito largo, hay una frase que es tremendamente importante. Ahí, vamos a leerlo. Dice, él creyó, Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso también era, o era también para cumplirlo. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Lo que eso significa es, la esperanza de Abraham era de tener un hijo, pero una esperanza contraria era que él no podía tener hijos porque él tenía 100 años, la esposa estaba estéril. Esperanza contra esperanza. Él creyó a pesar de las probabilidades de que no iba a poder tener hijos. Y no titubeó, pero fíjense lo que dice, lo que está en negrita ahí. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Él creyó a pesar de que él no sabía cómo Dios iba a hacer eso, cómo Dios iba a completar esa promesa y cómo Dios le iba a cumplir. Él no sabía, pero él creyó y confió. Y fíjense lo que agrega. Eso dio gloria a Dios, dando gloria a Dios. Eso glorificó a Dios. En otras palabras, Dios quiere ser confiado. Dios quiere que tú le confíes. En días pasados, yo me molesté un poco con uno de mis hijos porque él tenía unos pelitos, yo creo que en la nariz o en la oreja, no recuerdo. Y yo cogí una tijerita para cortárselo. Entonces, él me dijo que no, que me hizo así, no. Yo, ¿pero qué es lo que te pasa? No, que tú me vas a cortar. Yo, que no te voy a cortar, estate tranquilo. Ven. ¿Ustedes creen posible que él no me dejó cortarle los pelitos? O sea, yo, pero mi hijo, pero confía en mí. Oye, me confía en mí, ¿cómo yo te voy a cortar? O sea, yo voy a tener cuidado, estate tranquilo. No, papi, no. Entonces se ponía como cosa y yo no lo corté. Me irritó que no confiaran en mí. O sea, porque yo iba a tener cuidado. Uno quiere que confíen en uno. Aunque Dios no es hombre para yo hacer estas analogías. Y yo le estoy haciendo simplemente porque este texto dice que Dios le agrada que confíen en Él. Y por eso puedo hacer la analogía, porque lo está diciendo. Entonces es una analogía como humanamente para que entendamos a qué me refiero. Cuando alguien pone en duda tu fidelidad, tú te ofendes. Cuando alguien pone en duda tu credibilidad o tu honestidad, tú te ofendes, ¿o no? Hay gente incluso que se ofende si uno le pide que firmemos un contrato. No, porque no, eso así no, la gente se ofende. Si tú pones en duda su credibilidad, su honestidad, porque la gente quiere ser confiada. Dios, según este texto, se agrada de que confíen en Él. Él se glorifica cuando yo confío en Él. Entonces, ante lo inexplicable, confía. Y eso glorifica a Dios. Ante el sufrimiento y la aflicción que tú no entiendes, piensa en la cruz. La cruz la entendemos porque tenemos la palabra, pero la cruz es un evento inexplicable porque un inocente murió. Jesús no había razón. Pilato dijo, yo no tengo razón para crucificarte. O sea, Jesús murió a los ojos incluso de los hombres de manera injusta. No había razón para crucificar a Jesús. O sea, que humanamente hablando no hay explicación para eso. Por lo tanto, muchas cosas en mi vida tampoco tienen que tener explicación, pero Dios es Dios. Y lo segundo que tenemos que hacer
es considera. Miren lo que dice Eclesiastés 7. Versículo 13 dice, considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Y esto es lo que más me interesa ahora. Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Eso es sufrimiento, ¿verdad? En el día de la adversidad, eso es sufrimiento. Considera, Dios ha hecho el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Considera que Dios es dueño de tu abundancia y de tu escasez. Yo no sé cómo la doctrina e enseñanza de la prosperidad material, de la sanidad completa, del éxito permanente, en muchas iglesias es predicada, porque es que la Biblia habla más de la adversidad y de los problemas y de las aflicciones de este mundo que lo que habla de lo otro. Yo he llegado a la conclusión que la gente no lee la Biblia. La gente no lee la Biblia, está ahí, permanece y permanece y permanece y le dicen cualquier cosa y dice, oh, wow. No lee la Biblia. Y aparte de que no lee la Biblia, no vive en este mundo, porque yo no sé cómo desde un púlpito se puede predicar tanto avance y tanto éxito y tanta abundancia cuando todos nos estamos decacarando. Todo el mundo tiene 10,000 problemas. Todo el mundo está con la cabeza así o no. Buscando sabiduría que estamos, buscando dirección, lo que queremos es saber qué es lo que vamos a hacer y qué los problemas económicos, problemas familiares, los muchachos, el colegio, de todo, por todos los lados. Estamos sobrellevando las cosas. Entonces, considera, Dios ha hecho lo uno. O sea, el momento de la adversidad, hermanos, es un momento para pensar, para crecer, para entender qué es lo que Dios está haciendo. Dios ha hecho lo uno como lo otro. Considera, ¿para qué Dios te ha colocado en esta situación? ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Qué es lo que Él está procurando? ¿Qué debo aprender? ¿Cómo debo crecer? Y glorifícale entonces. Y la consideración es parte de confiarlo, de glorificar su nombre. Al confiarle yo le glorifico. Entonces, cuando yo sufro y yo veo a Dios, decía Sproul en uno de sus libros, un libro que dice Surprised by Suffering, un libro de sufrimiento, dice, a veces Dios nos coloca sobre nuestras espaldas para que podamos ver para arriba. A veces Dios nos coloca sobre nuestras espaldas, o sea, no nos tumba para que veamos para arriba. Creo que es una excelente forma de verlo. Dios se glorifica en el sufrimiento a nosotros. Nos hace crecer. Nos hace depositar toda nuestra confianza en el Dios soberano que trasciende mis explicaciones, pero que Él tiene control. Y la cruz está ahí para indicarlo. Sproul indica y dice, es sollozando que aprendemos a contemplar la bondad de Dios. Es en el luto que descubrimos la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Esa es la realidad. Entonces, por otro lado, hermanos, en el sufrimiento, en mi sufrimiento, yo veo a Dios, pero también otros ven a Dios a través de mí. Y yo quisiera hablar brevemente de ese aspecto también, porque es parte también del propósito de Dios, que nuestras vidas reflejen lo que Él es a otros y Él nos usa como sus instrumentos. Segunda de Corintios 4:10 dice, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Yo lamentablemente no tengo el tiempo para entrar en ese versículo completamente, pero básicamente lo que dice es que el sufrimiento que nosotros pasamos en la vida es una manera de llevar el mensaje de Jesús a otros. Una de las formas en la que nosotros decimos que Dios es cuando nosotros sufrimos bien. Porque nosotros estamos sometidos a lo que Él ha dispuesto. Cada uno de nosotros trata de mejorar su condición, trata de superar su enfermedad si es enfermo que está, trata de superar su crisis económica si es una crisis económica que tiene. Pero en cada momento de la vida, si estoy enfermo, si estoy en crisis, si estoy padeciendo, si sufrí una pérdida,
aunque yo trato de superar esas cosas, cuando la estoy pasando, yo debo estar confiado. Y eso es una forma de llevar la muerte de Cristo. Cristo padeció como oveja al matadero. Cristo padeció, dice Hebreos 12, por el gozo puesto delante de él. Cristo sufrió bien. Y una de las formas en la que Cristo dio testimonio de que él era un enviado del Padre fue la forma como él sufrió. El centurión en la cruz decía, verdaderamente este era un hombre justo. Cuando vio el sufrimiento de Cristo y lo vio que lo que brotó de él fue perdón y gracia, hubo gente que se quedó con la boca abierta. Efesios 3:13 dice, ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, pues son vuestra gloria. Eso es glorioso porque ustedes pueden decir, tú sabes que el apóstol de este mensaje está preso. Eso es un testimonio para otros de cómo este mensaje tiene que ser real. La conversión de Pablo a muchos les resultó chocante. Las aflicciones de Pablo a muchos les resultaron chocantes, porque ¿cómo es que este hombre está dispuesto a sufrir de esta manera? Esto tiene que ser real. Y cuando nosotros entonces mostramos que Dios es suficiente en nuestro sufrimiento, es real, Dios es real a los ojos de los demás. Filipenses 1, 2 y 13. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. ¿Se fijan cómo el sufrimiento de Pablo sirvió para glorificar a Dios, extender el mensaje, hacer que otros fueran más valientes? La guardia pretoriana estaba sorprendida. La guardia pretoriana se refería a la guardia carcelaria. Pablo estaba preso en ese momento y todos los guardias sabían que él estaba preso por Cristo. Y eso lo hizo famoso en medio de la guardia pretoriana. Y de hecho fueron muchos, la historia está ahí para indicarlo, los que se convirtieron al Señor, fruto de estas vicisitudes que Pablo pasó frente a ellos. Hay un evento que algunos de ustedes quizá pueden recordar, si ya vieron la foto porque la puse ahorita. En el año 2006, un individuo de nombre Charles Robert, de 32 años, le disparó a 10 niñas, mató 4, hirió 7 y luego se suicidó. Eso pasó en una comunidad Amish en Pensilvania. La comunidad Amish es una comunidad de origen cristiana, pero tienen una filosofía de vida donde todo lo que es tecnología y avance para ellos es malo. Entonces tienen esa corriente de que ellos no tienen carros de combustión, tienen caballos y carretas, ellos todo lo que hacen es orgánico, producen todas sus cosas a mano, ellos no compran, no tienen conexión con nadie, no tienen ningún tipo de tecnología, lo básico. Y es muy conocido por eso, y de hecho se le dice a su comunidad el país Amish. Es tan diferente que se llama el país Amish. Los que han podido visitarlo, yo no he podido, pero los que han podido ir, dicen que al llegar a la comunidad a veces hay que hacer filas interminables porque vienen carros a visitar la comunidad para conocerla. A veces se compran también dulces muy buenos y demás. Pero hay una carreta delante de los carros, pero ellos en carreta que andan, entonces hay que ser paciente con ellos. El punto es que este señor llega a un colegio y entra a un curso de niños entre 10 y 11 años y separa a los varones y separa a las hembras. Y a los varones los deja ir y a las hembras las pone todas frente al pizarrón y comenzó una por una a dispararles desde cierta distancia en la cabeza. Hirió 10 y de esas 4 murieron, hirieron 7, bueno, fueron 11 según ese cálculo, fueron 11, y luego él se suicidó. ¿Pero por qué le traigo esta colación? Bueno, porque fue muy comentado en toda la nación la reacción de la comunidad Amish ante esta situación.
La reacción fue sorprendente. Sucedió que a las varias horas de haberse enterado de la situación, una parte importante de la comunidad, incluyendo padres de hijos asesinados, fueron a la casa de los padres del asesino a consolarlos. Posteriormente, 2 días después, cuando se produjo el entierro del asesino, la mitad de los asistentes eran Amish. Y eso tenía a la gente desconcertada. La viuda, que estaba totalmente destrozada con 3 hijos, decía: yo no puedo entender a esta gente. Muchos se le acercaron y le expresaron su perdón en esos días próximos al asesinato, esta gran tragedia que conmocionó a esa comunidad. Y medios seculares reportaban estos sucesos y de hecho se estudió sociológicamente. Si yo traía un reporte en mi próximo slide que no está, un reporte de psicólogos seculares que dijeron que la sociedad actual no puede producir ese tipo de reacción al sufrimiento. Y un estudio identificó 2 cosas como la fuente de esta reacción. 2 cosas. 1, el ejemplo de Cristo, se lo estoy resumiendo. El ejemplo de Cristo que no respondió ante sus asesinos y la enseñanza cristiana de la autorrenuncia por haber sido perdonados por Cristo. Esas 2 cosas produjeron que este suceso trágico sirviera como de bocina para glorificar a Dios. Y de hecho se hizo una película de esta situación. Y a Hollywood le pareció tan raro que pasara eso, que Hollywood creó un personaje ficticio que no fue real, pero lo hicieron parte de la historia. Es una de las madres de uno de los niños asesinados que está luchando, cuestionando a Dios, cuestionando su fe, lidiando con amargura y odio en su corazón, pero realmente eso no fue reportado en ninguno de los estudios que se hizo. Pero Hollywood no entendía, dice: no puede ser, eso no es posible, vamos a crear un personaje que odie a este individuo y que luche con la fe. Y es que nosotros tenemos, hermanos, una base totalmente diferente para ver el sufrimiento. En el Señor, nuestro sufrimiento tiene sentido. Y con esto concluyo. El sufrimiento no es solo la forma como Cristo se hizo como nosotros y nos redimió, sino que es una de las maneras principales en que nosotros nos hacemos como Él y experimentamos su redención. Y eso implica que nuestro sufrimiento, a pesar de su dolor, tiene propósito y beneficio. Bueno, que el Señor sea con nosotros. Y esta reflexión pueda ampliar nuestra mente, no ser tan sencillos en la manera como nosotros vemos la vida, donde lo incómodo siempre es malo y lo cómodo siempre es bueno. No es tan simple. A veces lo cómodo es perjudicial y lo incómodo es edificante. La forma como Dios juzga los eventos de nuestra vida es muy diferente a como tú y yo juzgamos los eventos de nuestra vida. Nosotros tenemos una lectura muy blanco, negro, bueno, malo, cómodo, incómodo y pensamos que me está yendo bien si todo va bien. Y a veces cuando todo va mal es que mejores están las cosas. Porque nuestro carácter está siendo más profundamente formado. Porque nuestra visión de la vida está siendo más clara. Y porque estamos viviendo vidas con más sentido. Entonces mi llamado final es, a pesar de que parece contradictorio, Dios
se glorifica en mi sufrimiento.